Buenas noches, Miami. Buenas madrugadas desde España. Hoy especial Justicia Española porque el Gobierno de España pretende asaltar la independencia judicial. Como todos sabrán, en las últimas semanas hemos estado analizando la justicia desde distintos aspectos y hoy vamos a hablar de la justicia española centrándonos en esa proposición de ley que pretende aprobar el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, en la que de una u otra manera pretende cambiar el modo de la ley orgánica del Poder Judicial y también modificar el artículo de la Constitución por el que se tiene que elegir el Consejo General del Poder Judicial y otros organismos por una mayoría de 3/5 y modificándola hacia una mayoría absoluta. Para hablar de todo ello no hay nada mejor que hablar con jueces y en este caso hoy vamos a hablar con los representantes de las 3 asociaciones judiciales más importantes que hay en España, que con su número de afiliados representan el 90% de los jueces que tenemos en este momento en la judicatura. Voy a pasar a presentar a nuestras invitadas. En primer lugar, y por orden de mayor número de asociados a menor, tenemos con nosotros a Laura Morel, representante de la Asociación Profesional de la Magistratura, y podemos decir que una juez de nueva generación que va a hablar con nosotros y nos va a explicar cuál es su opinión con respecto a esta proposición de ley que pretende aprobar en el Congreso de los Diputados del Gobierno. Hola, buenas tardes. Gracias, Eugenio. En primer lugar, lanzar un cálido y afectuoso saludo a todos los followers del canal. Pues yo lo resumiría en 3 breves palabras. Pérdida de la calidad democrática. De aprobarse esta reforma, tendríamos un retroceso en la calidad democrática española. Y dejo apuntada una cuestión. ¿Realmente hemos tenido una auténtica calidad democrática con 3 poderes y sin inmiscuirse especialmente el poder ejecutivo y el poder judicial? Dejo planteada la incógnita porque desde la APM tenemos muy clara la respuesta. Si le parece, Laura, vamos a seguir recabando opiniones y vamos a desarrollar esto que nos ha comentado usted a lo largo de nuestro programa. Ahora vamos a hablar con la segunda de las asociaciones, con Natalia Velilla, representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que es la segunda en número de afiliados. Natalia, desde su punto de vista, ¿qué opinión le merece el hecho de que el Gobierno quiera cambiar un poco las reglas de juego en cuanto a la renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial u órganos como el hecho de que sean más los representantes políticos que los representantes judiciales? Pues hola a todos, muchas gracias por contar con nosotros. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Laura. Realmente aquí no va a haber demasiado debate entre nosotras porque yo creo que estamos todas de acuerdo en que la propuesta realizada por los 2 grupos parlamentarios que se encuentran ahora formando gobierno es un ataque a la independencia judicial. La ley orgánica actual fue consagrada por el Tribunal Constitucional en el año 86, sin embargo ya advirtió esa sentencia del Tribunal Constitucional que se podía llegar a pervertir el sistema como ahora se ha producido. Con la reforma que se está planteando se está yendo contra esa sentencia del Tribunal Constitucional que decía que los 3/5 de la mayoría para elegir a los vocales judiciales garantizaba la pluralidad. Sin embargo, si cambiamos de 3/5 a la mayoría absoluta, evidentemente se rechaza totalmente a otras fuerzas políticas. Nosotros no estamos de acuerdo con el modelo de elección actual, pero aún asumiendo el que constitucionalmente se nos ha dado, entendemos que esta reforma lo único que viene es a empeorar la situación. Bien, mientras que recuperamos a la tercera representante, a la representante de Foro Judicial Independiente, sí les preguntaré, Concha, ¿me escucha, verdad? Tenemos en pantalla Concepción a Concha del Real, pero parece que tenemos problemas de audio con ella. Mientras que recuperamos esos pequeños problemas de audio, voy a preguntarles a nuestras 2 anteriores intervinientes, ¿qué les parece el hecho de que ahora de buenas a primeras se pretenda modificar
se pretenda modificar las reglas del juego en cuanto a la renovación de los representantes de las autoridades judiciales. Si antes ha empezado Laura, por ejemplo, que empiece Natalia ahora, bueno, si les parece. Pues no nos parece bien. Yo creo que es creemos en general todos que es una propuesta que se realiza desde los grupos parlamentarios en el Gobierno. En primer lugar, falsaria, porque en vez de ir por la vía de proyecto de ley, va por la vía de proposición de ley para eludir los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, por lo cual ya de por sí da una imagen o da una idea de lo que se quiere realizar con esta reforma legislativa, y porque creemos que esta no es la forma de remediar el problema de bloqueo que tenemos desde hace 2 años. Existe una forma muchísimo más sencilla, que sería modificar la ley orgánica dándole la elección de los 12 vocales judiciales a los jueces. No se ha querido hacer, pero desde luego que la proposición lo único que va a hacer es empeorar la situación y politizar aún más la justicia. Pero este hecho de querer modificar la manera de elegir tampoco es nuevo, porque en España podemos decir que de cómo se inició al principio de la democracia la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano más importante y el órgano que rige un poco la justicia y también que es un órgano a su vez disciplinario, se modificó del hecho de que pudieran elegirlo parte de la representación, los jueces y parte de los políticos. En 1985 se cambió el sistema, ¿no? Pues sí, Eugenio, es lo que comentabas. En nuestra opinión, en la opinión de la Asociación Profesional de la Magistratura, pues es una reforma innecesaria, falsaria, como ha apuntado Natalia, y del todo punto innecesaria. Tenemos los informes del grupo de estados que forman parte contra la corrupción, que forman parte del Consejo de Europa. Es un organismo muy importante. Y ya desde 2013 nos está advirtiendo de la pérdida de la independencia en el órgano, cuya principal misión precisamente es garantizar la independencia de jueces y magistrados. Es el Consejo General del Poder Judicial, porque como Eugenio apunta, del Consejo General del Poder Judicial dependen funciones muy importantes, como la potestad sancionadora respecto de los jueces, pero también los ascensos o otra serie de cuestiones. Por lo tanto, una reforma innecesaria, una reforma que tiene la única finalidad de presionarse un grupo político a otro grupo político y que no es querida por los jueces. En la asociación siempre hemos querido volver al sistema de 1980, la elección de los 12 por los jueces y magistrados. Esta es la forma de representar realmente el sentir de la carrera judicial. Cualquier otro sistema, incluso el de 1985, es un sistema que rechazamos de plano. Pero sí que es cierto. Sí, a ver si tenemos ahora la suerte. ¡Qué alegría! A ver si tenemos la suerte de que Concepción pueda escucharnos. ¿Nos escucha, Concepción? Sí, perfectamente. Gracias, Eugenia. Bien, hemos tenido pequeñas dificultades. A veces los duendes de la televisión nos hacen pasar malos ratos, pero por retomar un poco y poner esta pequeña introducción en su punto exacto, estábamos preguntando cuál era la opinión en este caso, del Foro Judicial Independiente de su asociación con respecto a esta proposición de ley que pretende aprobar el Gobierno, en la que se modifica la manera de elección de los jueces. Y por otra parte, ¿usted cree que la independencia judicial se pretende socavar? Sí, nosotros somos absolutamente críticos con la reforma que ha presentado el Partido Popular y Podemos, y entendemos que es una vuelta de tuerca a la falta de independencia del órgano de gobierno de los jueces. Consideramos que sí que socava la independencia judicial y, por lo tanto, supone un lastre para nuestro Estado social democrático de derecho, porque todo Estado de derecho exige una separación de poderes. En España hoy en día no hay tal separación de poderes, porque el órgano de gobierno de los jueces es elegido en su totalidad por el Parlamento, frente a lo que nos están diciendo desde Europa, tanto el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa como otros organismos internacionales que ponen de manifiesto que para que exista esa independencia, el órgano de gobierno tiene que ser elegido por los jueces y magistrados. Hablando de la elección de
jueces y magistrados y del hecho de que Europa ha intervenido de alguna manera, hay que recordar a nuestros televidentes de que a lo largo de la semana, poco después de que se conociera en Europa el hecho de que el Gobierno pretendía llevar a cabo esta proposición de ley en el Congreso, resulta que elementos como el Greco, como el TGUE, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y la propia Comisión, de alguna manera, pues han llamado la atención al Gobierno, y se ha producido una gran polémica porque se considera que de una u otra manera se podría estar socavando, se podría estar controlando la independencia judicial. ¿Ustedes ven imprescindible y necesario esta intervención desde los órganos judiciales y políticos europeos con respecto a la proposición de ley del Gobierno? En este caso, por ejemplo, Concepción, inicie usted la ronda, por favor. Sí, nosotros consideramos que estamos dentro del espacio común europeo. Dentro de ese espacio, todos los estados que hemos entrado como consecuencia de que estamos inmersos en un sistema democrático. Entiendo que Europa controle que los estados pues tomen las medidas necesarias para preservar de la separación de poderes. Ya se ha puesto en la mirilla el caso de Polonia o el caso de Hungría, pero también debe de ponerse el caso de España, porque en España, no solamente con el cambio que se pretende, sino que el sistema actual no es respetuoso con la necesidad de apariencia de separación de poderes. Y es algo que nos ha venido poniendo de manifiesto año a año el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, pero también otros organismos internacionales. Nosotros, desde luego, pensamos acudir a Europa si esta reforma sale adelante. Laura, usted como representante de la Asociación Profesional de la Magistratura, ¿ve imprescindible esa intervención europea para evitar que en España la justicia o el hecho de la justicia pierda su independencia? Bueno, la intervención es la veo correcta porque, como ha destacado Concepción, pues estamos en un marco europeo. Pero sí que es cierto que dentro de nuestro Estado de Derecho tenemos mecanismos para conseguir que esta reforma, cuanto menos, sea cuestionada su constitucionalidad, ¿no? Porque, como ha destacado Natalia al principio de su intervención, estamos ante una reforma profundamente inconstitucional porque pretende subvertir el tenor de nuestra Constitución, donde se establece clarísimamente la forma en la que se van a elegir los vocales judiciales y no judiciales del órgano de gobierno, que recordemos debe velar por la independencia de los jueces y magistrados. Entonces, conseguir esta especie de reforma por la puerta de atrás, eludiendo informes imprescindibles, pues bueno, es un mecanismo chabacano y que evidentemente puede ser controvertido con mecanismos legales en España. Existen recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, que pueden llegar a cuestionar esta reforma. Natalia, ¿su opinión cuál es como miembro de Francisco de Vitoria? A ver, la intervención de Europa no es la primera vez que se produce. Ya llevamos siendo objeto de recomendaciones, avisos, todo tipo de llamadas de atención por parte de Europa, tanto del Consejo de Europa como de la Unión Europea. En este segundo caso, la Unión Europea, creo que es más grave la llamada de atención desde el mismo momento en que entra dentro de nuestro propio ordenamiento jurídico esta llamada de atención. Pero yo estoy también en la línea de pensar que yo espero que no sea necesario que Europa tenga que poner orden en España. Yo creo que es una cuestión de que la ciudadanía y el resto de partidos políticos tomen conciencia de lo que se está produciendo. Yo creo que España es un país lo suficientemente maduro, democráticamente fuerte, como para que seamos capaces de convencer a la ciudadanía de que la propuesta legislativa realizada por dos partidos que actualmente se encuentran en el gobierno pretenden hacer, sobre todo entendiendo que estamos eliminando para siempre el debate parlamentario. Nosotros, como el resto de asociaciones, queremos que seamos los jueces los que elijamos a los 12 miembros, pero con esta vuelta de tuerca lo que se está consiguiendo es que ni siquiera el pueblo elija a los jueces. Es una cuestión de grupos parlamentarios que en un momento determinado tengan una mayoría absoluta.
Otra manera de intervenir la justicia o de tener la justicia controlada puede ser a través de no dotar de medios necesarios a los juzgados, no dotarles de medios necesarios a ustedes, o bien, como se ha pretendido en una determinada comunidad autónoma, pues controlar los ordenadores de sus señorías cuando ustedes estaban llevando a cabo actuaciones de tipo judicial. Eso es alguna manera. Desde el punto de vista de medios, ustedes se suelen quejar mucho y, de hecho, en 2 legislaturas distintas con el Partido Socialista, que creo que entonces estaba José Luis Rodríguez Zapatero de presidente, y con Mariano Rajoy, han hecho varias huelgas. ¿Cómo se ven ustedes cuando se sientan en el despacho y la falta de medios que tienen tanto para investigación como para el hecho de que puedan desarrollar su trabajo de llevar a cabo la justicia con calidad, con tranquilidad, e incluso no teniendo que trabajar en casa como muchas veces se hace, ¿no? Sino esa falta de medios, ¿hasta qué punto influye en la calidad, en la importancia y en la buena justicia que pueden llevar a cabo ustedes? Empezamos, por ejemplo, por Natalia mismo. Bueno, a ver, obviamente el Poder Judicial en España se encuentra completamente supeditado a la dotación de medios materiales y personales por parte del Ejecutivo, bien sea el Ministerio de Justicia en los territorios en los que se tienen las competencias o las comunidades autónomas cuando es este el que tiene. Entonces, estamos totalmente vendidos, entre comillas, a lo que quiera hacer el Ejecutivo para dotar a la justicia. Lo que pasa que sí que es cierto que los jueces y el resto de operadores jurídicos que trabajan con los jueces, de toda la Administración de Justicia, fiscales, funcionarios, consiguen sacar adelante la justicia en España. No somos el país que peor resuelve, es decir, estamos dentro de una tasa de resolución de asuntos bastante en la media de Europa. Por tanto, al final se está haciendo descansar el funcionamiento de la justicia en las espaldas de particulares, en el voluntarismo y en la vocación de muchos de nosotros. Entonces, lo bueno, lo ideal sería que tuviésemos una independencia económica mayor, que el Consejo General del Poder Judicial tuviese unos presupuestos independientes del Ejecutivo y que de esta manera tuviésemos más libertad para investigar. Pero es evidente que en algunos terrenos, como por ejemplo en la instrucción penal, existe una gran supeditación al Poder Ejecutivo. En el caso de llevar a cabo la instrucción en España, nos hemos encontrado con casos judiciales que han sido eternos. Pongamos el caso de los ERE, en los que incluso han caducado piezas y no se han podido llevar a cabo determinadas investigaciones por la falta de medios, y los jueces que han llevado a cabo ese trabajo se han visto completamente desbordados. Luego, por otra parte, también en otros lugares, como digamos Cataluña o País Vasco, se está produciendo un grave problema que tiene la justicia, como es el hecho de la desertización, es decir, que un juez de cualquier otro punto de España es trasladado bien a Cataluña o País Vasco, y teniendo en cuenta que ambas comunidades autónomas tienen un idioma, vamos a decir, propio, y que desde la Consejería de Justicia se prima también la utilización de ese idioma, pues ese juez termina marchándose, con lo cual esa plaza queda, vamos a decir, desierta, y que ese juzgado queda casi inatendido. Laura, desde esa perspectiva, ¿cómo se puede mejorar la justicia en España? Quizás dotando a los jueces de un estatuto parecido al de los fiscales, dándoles absoluta independencia económica y la capacidad del Consejo para dotarles de medios a ustedes cuando lleven a cabo tanto las instrucciones como las investigaciones. El problema de la falta de medios personales y materiales de la justicia es endémico. No, precisamente uno de los datos más significativos de una encuesta que recientemente se ha efectuado por una empresa a los integrantes del Poder Judicial arroja un resultado como el que estás comentando, Eugenio, que sentimos el abandono de la prestadora de los medios, que es la administración, o sea, que parece que hoy tenemos un poquito de más problemas de... Perdón. A ver, Laura, parece que se congelaba un poquito la imagen. Nos está hablando de la falta de medios que tienen, en los que quizás incluso sí. Yo no sé si todavía tienen los sistemas informáticos adecuados a las necesidades que precisan y todo este tipo de cosas, ¿no? La falta de medios es endémica. Simplemente una pequeña muestra. Se ha modificado recientemente el texto refundido de la ley concursal. Tenemos modelos con los que trabajar en los juzgados que sean actualizados.
y así con otra serie de procedimientos. Especialmente hemos de pensar ahora en la incidencia en la jurisdicción social con la pandemia que hemos vivido a nivel mundial. Es impresionante que aún no esté en marcha un auténtico plan ambicioso para dotar de medios a la Administración de Justicia. Quizá la diáspora, en el caso de Cataluña o del País Vasco, viene motivada por otras cuestiones de rechazo en ciertas ocasiones a la institución que representa el Poder Judicial. Pero he de decir que la falta de medios materiales es a nivel estatal. La inversión es insuficiente. Y en el caso de Cataluña y País Vasco, en donde los jueces muchas veces están en localidades pequeñas que tienen un rechazo social, que de una u otra forma, pues además al no ser catalanes o vascos, pues pueden ser de alguna forma discriminados no solo en su trabajo, sino en su vida diaria. Concepción, ¿usted conoce algunos casos? ¿Cómo se puede resolver eso? ¿Con incentivos, con el hecho de dotarles de medios de mayor tranquilidad, o que quizás sobre esas consejerías de justicia que son de las comunidades autónomas pudiera primar un poco la actuación del gobierno de la nación, o de qué manera se podría evitar esas actuaciones que sufren a veces jueces tanto en Cataluña como en el País Vasco? Pues desde luego yo creo que hay que tomar medidas para proteger a esos jueces y que puedan desempeñar sus funciones jurisdiccionales en esa parte del territorio español, que es una parte integrante en el territorio de nuestro Estado. Sí quiero decirte, Eugenio, que los medios son muy importantes. ¿Por qué? Porque para que una democracia funcione, los mecanismos de control de esa democracia tienen que funcionar. Una de las instituciones que realiza ese control es el Poder Judicial. Para que efectivamente la democracia funcione, tiene que haber un Poder Judicial fuerte e independiente. Yo llevo 32 años en la carrera judicial y lo que he podido observar año a año es que no solamente se tienen más medios, sino por el contrario, la situación cada año está más deteriorada. ¿Por qué? Porque el número de jueces en España está muy por debajo al número de jueces en la Unión Europea. En la Unión Europea son 21 jueces por 100.000 habitantes, nosotros tenemos 12 jueces por 100.000 habitantes. Porque cuando un juez, como han explicado mis compañeras, está realizando la instrucción, se encuentra con que necesita informes periciales que en ocasiones tardan años, porque no hay peritos judiciales suficientes para realizar esos informes, con lo cual hay un poder judicial debilitado. Desde aquí, desde luego, queremos reclamar para los ciudadanos y para que haya una correcta administración de justicia, que tiene que haber medios suficientes. Hoy he tenido al ministro de Justicia, creo que en una conferencia que ha dado en Andalucía, unas manifestaciones absolutamente fuera de lugar sobre la falta de medios en nuestro país, y le alega que el no funcionamiento o el funcionamiento irregular de la Administración de Justicia dependen de otras cuestiones, de un ensimismamiento de los juzgados y tribunales. Estamos hablando de una persona que en Andalucía, que yo conozco aquello bien porque yo resido allí, el tema no está nada bien en absoluto. Y les puedo poner un ejemplo. Yo le reto al ministro que me diga cuántos expedientes de jueces y de juicios están en los pasillos y en los despachos, por ejemplo, en Roquetas de Mar, hasta que se ha hecho la Ciudad de la Justicia, y de qué manera están funcionando con los ordenadores los jueces. Pero incidiendo en esto, yo querría preguntarle también a Natalia Velilla, representante de la Asociación Francisco de Vitoria, o conocidos también como vitorinos. Natalia, desde el punto de vista de la justicia, el hecho de que no, ustedes, los jueces, que son la parte importante de la democracia, de la libertad, que ustedes no pueden elegir directamente a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que les va a gobernar, que es el órgano que a ustedes les puede sancionar si cometen algún error. ¿Qué les parece? ¿Y esto a qué les puede conllevar? ¿A otra huelga? ¿A una rebeldía? ¿O al hecho de que quizás seguir peleando? Porque si esta proposición de ley se aprueba, puede ser que en 2 meses y medio pues la justicia en España haya dejado de ser independiente, sobre todo si tenemos en cuenta las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, que en ocasiones decía que la justicia tenía que estar supeditada al Gobierno de la Nación, ¿no?
Bueno, yo quiero apuntar dos ideas. La primera de ellas es que no es verdad que la justicia no sea independiente en España. La justicia es independiente completamente en España. A la vista están las condenas que ha habido en el caso Gürtel a altos mandos o sea, altos cargos del Partido Popular, la condena que ha habido a un exministro de Economía en el caso de las tarjetas Black, la condena que ha habido al yerno del antiguo rey de España, actual cuñado del rey de España. Por tanto, la justicia es absolutamente independiente, pese a que se intenta por todos los medios domeñar al Poder Judicial, este no se doblega. Lo que no es independiente es el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano de gobierno de los jueces. Eso es lo que nosotros tenemos que aspirar, a que no solamente el Poder Judicial sea independiente, sino que también nuestro órgano de gobierno lo sea. Nuestro reto no es hacer una huelga, nuestro reto es hacer entender a la ciudadanía de que esto no es una cuestión corporativista ni que es una cuestión que nos beneficie a nosotros. Yo voy a seguir teniendo mi trabajo, yo voy a seguir haciendo mis sentencias. No se trata de un tema corporativo, se trata de un tema de calidad democrática. Se trata de que somos uno de los pocos países de Europa en los que, bueno, creo que el único en el que todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por el Poder Legislativo, que en este caso es la lucha de dos grupos parlamentarios. Por tanto, la gente debe entender que en Francia o en Italia, donde sí que se eligen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, parte de ellos por los jueces, su calidad democrática no es inferior a la española. Por tanto, eso de que es una cuestión corporativa no es así. Elegir a los vocales por parte de los jueces a 12 de los 20 mejoraría esta independencia, esta percepción de independencia y otras cuestiones como, por ejemplo, los nombramientos judiciales de una manera mucho más objetiva y no tanto atendiendo a criterios de partido político. Desde el punto de vista de esa elección, ¿cómo se debería hacer? ¿La deberían realizar ustedes como profesionales? ¿En esa elección debería intervenir el ciudadano de alguna manera? ¿Cómo podrían ser los elementos para que ese órgano regidor del Poder Judicial pues, pueda estar perfectamente representado y que debe no solo una apariencia, sino un hecho de libertad, independencia y democracia? Cualquiera de las Laura. tres. Bueno, pues creo que lo hemos comentado antes. La solución está en volver al sistema de 1980. Creo que en ocasiones nuestros políticos confunden el hecho de que la justicia emane del pueblo y la administremos en nombre del rey con el hecho de que se deba controlar a la justicia como algo subordinado a los otros dos poderes. Y es que eso no es cierto, es un desconocimiento de nuestra Constitución. Existen tres poderes. Y esto es muy conocido, sobre todo en Estados Unidos, con el sistema de checks and balances, es decir, un peso y un contrapeso. Ahora mismo, según la última encuesta realizada al Poder Judicial, los jueces españoles, como ha destacado Natalia, se sienten rabiosamente independientes. El problema que tenemos es que la percepción de los ciudadanos, para los cuales administramos justicia, es de una justicia no independiente, de una justicia lenta y de una justicia partidista. Vamos a hacer una gran labor de comunicación, los jueces y magistrados, dirigida a que los ciudadanos entiendan que nosotros nos sentimos y somos rabiosamente independientes. Cuestión distinta es el Consejo General del Poder Judicial con el actual sistema o incluso ese futuro sistema que nos quieren vender como más democrático o más participativo. No es cierto. Los jueces somos la última salvaguarda de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y la única forma de garantizar que las reglas que como sociedad democrática nos hemos dado nosotros mismos se cumplan. Y en el caso de que se incumplan, que lleven una sanción. Por lo tanto, la única forma es volver al sistema de 1980, que era el sistema que realmente funcionaba, pero que al legislador de entonces no le gustó porque ha considerado que podíamos llegar a ser excesivamente independientes. Un error, por supuesto, de interpretación. Se ha producido un hecho curioso a lo largo de los últimos tiempos con respecto a los jueces, y es que en determinados lugares, por determinadas causas, los jueces han sido perseguidos. Pongamos el caso del juez Llarena. Ahora mismo otro juez, el juez García Castellón, por haber elevado una petición de suplicatorio al Tribunal Supremo para ver si es acorde esa petición de suplicatorio con los hechos que el juez ha elaborado en su escrito. Resulta que están sufriendo amenazas, que están sufriendo una pequeña persecución mediática y persecución social
desde ese aspecto, ¿ustedes como magistradas se sienten protegidas, se sienten tranquilas en cuanto al hecho de que se respete su condición de juez y su condición de persona? Y lo digo especialmente a personas como Natalia y Concha, que son personas bastante activas en redes sociales. En el caso de Laura, pues no es tan activa, pero vive en un ámbito también pequeño y eso a veces también tiene sus consecuencias por una sentencia u otra, ¿no? Desde ese aspecto, ¿ustedes se sienten protegidas, ustedes se sienten valoradas tanto desde la propia justicia como desde el punto de vista social? Conteste, a ver, por no ir poniendo orden, a ver quién es la primera que contesta. Bueno, pues ya que me lo preguntas, Eugenio, bueno, las preguntas que nos estás formulando, una de las funciones que atribuye al Consejo General del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial, es la de amparar a los jueces y magistrados. Durante muchísimos años los jueces y magistrados no se han visto amparados por el órgano que lleva precisamente esa función. Es más, muchos jueces y magistrados han acudido en amparo ante el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General del Poder Judicial se lo ha denegado sistemáticamente. Por eso, en la actualidad, el Consejo dice, no, es que no recurren a mí en amparo. Bueno, no recurren en amparo porque en el pasado no se ha denegado esa solicitud. Los jueces y magistrados tienen que tener seguridad a la hora de dictar sus resoluciones. Yo pienso que la independencia y esa imparcialidad del juez individual está asegurada en España. España es un país en donde hay independencia judicial, pero como muy bien han expuesto las otras compañeras, una cosa es el Poder Judicial y otra cosa es el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es el que no es un órgano independiente por su procedencia, por su forma de designación, y ambos conceptos tienen que quedar muy bien diferenciados para que los ciudadanos tengan esa confianza en la administración de justicia. A ver, Natalia o Laura, vamos a ver, ¿qué les parece el hecho de que se cuestione a un juez porque resulta que dicta una sentencia contra un político que ha cometido, por ejemplo, un determinado delito y resulta que ahora ese juez es el demonio o tiene intereses? ¿O qué les parece el hecho de que ahora partidos que de una u otra manera han sufrido sentencias por determinadas actuaciones puedan tener la posibilidad de entrar en el Consejo General del Poder Judicial? Cualquiera de las dos. Gracias. Dinos tú. Natalia. Por no pisarnos. Natalia. A ver, básicamente, las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica. Eso tenemos que asumirlo todos. No podemos pretender que una resolución judicial que afecta a ciudadanos sea intocable. Aparte del recurso, que existe siempre, sobre todo en penal, que siempre existe el derecho al recurso, todas las sentencias son susceptibles de ser criticadas. Lo que yo creo es que hay que saber diferenciar entre la crítica a la sentencia y la crítica al juez. La crítica al juez, que además no tiene los mecanismos de defensa que sí que tienen quienes ejercen críticas desde los otros poderes del Estado, creo que es una deslealtad institucional por parte de los miembros del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo que, digamos, critican a un juez por el mero hecho de serlo. La situación de defensa del Poder Judicial en España respecto a otros dos poderes es totalmente desigual. Los jueces tenemos únicamente amparo ante el Constitucional, que simplemente es una declaración institucional de este órgano, mientras que si nosotros cometemos algún tipo de crítica o algún tipo de ensalzamiento o de darle la enhorabuena o alabar a algún miembro de los otros dos poderes, podemos ser sancionados disciplinariamente. Por tanto, estamos ante una situación completamente desigual. Distinto es también que sea un ciudadano el que critique a un juez. Hay que diferenciar unas cosas y otras. Yo creo que hemos llegado a un punto en el que miembros tanto del Ejecutivo como del Legislativo se han acostumbrado a criticar a los jueces por el mero hecho de ser jueces, sin necesidad de entrar en la calificación de la sentencia, de una manera totalmente desleal, y de esta manera se está horadando la separación de poderes porque no se está transmitiendo a los ciudadanos confianza en el sistema. Todo lo demás que sea criticar una resolución judicial porque está equivocada o porque podría ser interpretada de otra manera, eso forma parte del juego democrático. Laura.
Pues la verdad es que la crítica es legítima, como destaca Natalia, pero lo que no resulta legítimo es situaciones como hemos visto con la sentencia del Procés, que es una sentencia de casi 500 folios, que prácticamente había sido publicada y ya había eruditos en las 500 folios explicando por qué era una sentencia errónea o inacabada o inadecuada o contraria a no sé qué teoría. Hay que hacer un poquito de pedagogía. Es decir, las resoluciones judiciales es cierto que emplean un lenguaje técnico y, por lo tanto, vamos a respetarlas, vamos a leerlas y vamos a, si hace falta, intentar explicarlas. Y si no nos gusta el resultado, por supuesto, se puede acudir al recurso, que además en España está garantizado. Los recursos, tanto en vía civil como en vía penal, sobradamente se cumplen los estándares europeos. Pero que desde los otros poderes se fomente la crítica, lo que se decía antes, ad hominem, o sea, hacia la persona, pues resulta lamentable y caer en unos barros que son impropios de quien ocupa un cargo. Bien, casi ya para terminar, porque estamos a puntito de acabarse nuestro tiempo. Tengo ante mí a 3 generaciones de juezas, jueces, de magistradas, que representan de una forma tres momentos de la historia de la democracia española y 3 momentos de planteamiento de la justicia. ¿Cómo ven el papel de la mujer en la justicia? ¿Y está siendo protagonista? ¿La mujer está marginada en la justicia? Desde luego, desde el punto de vista de las asociaciones judiciales, no, pero en el día a día, por ejemplo, Concha, ¿usted qué opina al respecto? ¿Cómo está la mujer en el mundo de la justicia? Pues dentro de la carrera, si lo que me preguntas es la situación de la mujer en la carrera judicial, la mujer lleva muchos años ingresando en la carrera judicial. Si bien le cuesta muchísimo llegar a puestos de determinada responsabilidad, precisamente la mujer entra por oposición de forma abundante en la carrera judicial. Creo que casi el 60% del ingreso son mujeres, sin embargo no llega a la cúspide casi. La razón de ser muchas veces está en el sistema que hay de nombramientos, que es un sistema que nosotros estamos totalmente en contra. Yo creo que cuando funciona la democracia, la mujer está ahí, la mujer está presente. Nosotros venimos defendiendo que las presidencias de audiencias provinciales y de los tribunales superiores de justicia sean elegidos democráticamente por los jueces y magistrados que pertenecen a esos órganos colegiados. Yo creo que eso iba a dar más representatividad a la mujer en la carrera judicial. Hay un techo de cristal y ese techo de cristal hay que lucharlo y salir adelante en la medida en la que podamos, que las mujeres puedan llegar a ese puesto que tienen que tener reconocido dentro de la carrera judicial. Natalia Velilla, representante de Francisco de Vitoria, que yo sé que es un poco guerrera en este tema porque nos conocemos un poquito. ¿Qué opinas sobre el papel de la mujer en la justicia? Lo mismo que dice Concha. Por oposición ahora mismo están entrando, creo que en la última generación de jueces, en la promoción 70, han llegado al 60% de mujeres que han entrado en la carrera judicial. Ahora se está estabilizando, yendo a lo que es la representación de la sociedad española, un 50%, unos años más, un año menos. El problema está en que en los altos cargos judiciales, en el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y audiencias provinciales, el porcentaje es muy bajo. Somos el tercer país por la cola de la Unión Europea con menos mujeres en las altas esferas judiciales, por detrás de la República Checa y de Malta. En Rumanía, Bulgaria o otros países como Francia hay muchísimas mujeres en las cúpulas judiciales, por lo cual hay algo que está fallando en el sistema de designación de los altos cargos judiciales. España está considerado como el 5º mejor país del mundo para nacer mujer, según un estudio de la Universidad de Georgetown de Washington, y por tanto yo creo que somos un país razonablemente igualitario y sin embargo en judicatura esto no se produce. Por tanto, lo que puede llevar a que estemos en esta situación de desigualdad es el mal endémico del que adolece la carrera judicial, que es la manera en la que se eligen los cargos discrecionales, que se hacen de una manera por amiguismos, por cuestiones no transparentes, que es la que nos llevan a las mujeres a estar infrarrepresentadas. ¿Y qué me dice la jovencita, y con todo el respeto del mundo de las 3 jueces de la nueva generación, qué me dice al respecto en cuanto al papel de la mujer? Porque usted es de otra generación más nueva, una mujer, vamos a decir, que tiene apariencia además de estar adaptada a los nuevos tiempos y tener la rebeldía o la otra visión que tienen los nuevos tiempos. Desde ese aspecto, ¿qué nos dice sobre el papel de la mujer en la justicia? Pues bueno, Eugenio, yo creo que
justicia y la mujer tienen un futuro prometedor. Desde mi asociación promovemos la igualdad y la conciliación como forma de llegar a esta auténtica paridad que represente lo que es hoy en día la sociedad. Esto es el aspecto de los nombramientos. ¿Eugenio? Sí, le oigo. Bueno, es cierto que los nombramientos pues, deberían obedecer a principios de mérito y capacidad, pero yo creo que hemos entrado pisando con fuerza y la cosa va a cambiar. De aquí a unos años va a haber una mujer presidenta del Tribunal Supremo, va a haber más que 2 presidentas de TSJ que hay actualmente y vamos a asistir a una auténtica revolución, porque la capacidad de liderazgo de la mujer es indiscutible. Simplemente con eliminar algunas pequeñas tramas que hay, sobre todo en tema de conciliación en relación con el desarrollo de nuestra profesión, creo que el futuro de la mujer en la carrera judicial es imparable. Eso queda demostrado con estas 3 magistradas, con estas 3 damas de la justicia que hemos tenido hoy en el programa especial hablando de la justicia española y del asalto que pretende hacer el gobierno a la independencia de la justicia. Hemos tenido a Natalia Velilla de la Asociación Francisco de Vitoria, hemos tenido a Laura de la Asociación Profesional de la Magistratura y a Concha del Real de Foro Judicial Independiente. Gracias por todo y esto ha sido todo en Agárrate. Adiós. Muy buenas noches a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muy buenas noches.